Marcos capítulo 8, versículos 27 al 38, pero nos vamos a concentrar hoy en la exposición de los versículos 27 al 30. Y dice así la palabra del Señor, ahí en el versículo 27 de Marcos 8. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Padre, tu palabra va a ser expuesta por medio de un instrumento débil, frágil, falible. Pero yo te pido, Señor, que seas tú glorificándote en medio nuestro en esta tarde, Señor, que podamos a la luz de tu palabra realmente poder ver la verdadera identidad de quién realmente es Jesús, de quién realmente es el Hijo de Dios y qué realmente representa Jesús para nuestras vidas, Señor. Habla a tu pueblo de manera poderosa en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera comenzar esta introducción con una afirmación y algo que compartió el pastor David Platt. ¿Alguien aquí ha escuchado de David Platt? ¿Okay? Bueno, hoy más que nunca las personas han desarrollado una perspectiva distorsionada acerca de Jesús que es altamente peligrosa y seductiva. El pastor David Platt, que ha escrito varios libros, pero hay uno de ellos que se llama Radical, y yo le sugiero que si usted tiene la oportunidad de conseguirlo, usted lo compre, porque le va a virar su cristianismo patas arriba, como dicen por ahí. ¿Okay? Usted va a ser altamente confrontado desde la página número 1 hasta la última página. Bueno, el pastor David Platt en su libro expone esta situación que afirmamos hace unos segundos atrás, y él dice lo siguiente. Dice: muchos en el siglo XXI tienen la habilidad de tomar al Jesús de la Biblia y convertirlo en una versión de un Jesús que sea mucho más confortable. Un simpático Jesús de clase media. Un Jesús que está cómodo con el materialismo y que nunca nos llamaría a tener que dejar nada de lo que poseamos. Un Jesús que se complace con una devoción simple que no afecte ninguna de nuestras comodidades. Un Jesús que desea que vivamos vidas balanceadas, hoy se habla mucho del balance, que desea que evitemos cualquier peligro extremo o cualquier tipo de peligro que pueda afectar nuestras vidas cómodas y placenteras. Un Jesús que traiga comida y prosperidad mientras nosotros tratamos de alcanzar el sueño americano. Esto es como una foto de lo que representa un gran porcentaje del cristianismo moderno, no importa en qué lugar, porque esto no es un problema solamente del lugar donde vivimos, esto es un problema en todos lados. Yo tengo la oportunidad de hablar con hermanos en la fe y pastores de otros lugares en Latinoamérica y en el mundo, y esta es la misma realidad donde quiera que ellos están. Para algunos, Jesús fue una persona muy pobre, por lo tanto, Jesús es el salvador de los pobres.
Para otros, Él es el Salvador de los ricos que viene a traer prosperidad, salud y riquezas. Para algunos socialistas, Jesús fue un gran revolucionario que sacó a los mercaderes capitalistas del templo. Yo nunca he escuchado a un revolucionario socialista utilizar el pasaje de cuando Jesús volcó las mesas. Miren, convierten a Jesús en el Che Guevara. Para los hindúes y budistas, Jesús fue simplemente un gran maestro iluminado. Pero yo creo que si nosotros hacemos una lectura fiel y honesta de las Escrituras, esta nos revelará que este no es el Jesús de las Escrituras y que no es el Jesús que demanda las cosas que veremos en los próximos versículos que estaremos exponiendo. Jesús fue muy enfático y claro: muere a ti mismo y sígueme. Ese es el eslogan del Evangelio: muere a ti mismo y sígueme. Y estos versículos que vamos a exponer hoy y en las próximas semanas nos proveen tres preguntas cruciales que nosotros debemos saber responder. Número uno, que es lo que vamos a estar viendo hoy: ¿quién es Jesús? Número dos, ¿qué Él vino a hacer? Y número tres, ¿qué Él espera de nosotros? Pero hoy vamos a concentrarnos solamente en la pregunta de quién es Jesús, que vemos en los versículos 27 al 30. Y a esto que vamos a estar viendo hoy y en las próximas exposiciones, le podríamos llamar como el comienzo del gran discurso del discipulado. Jesús había hecho unos discursos de discipulado anteriormente, pero este que Él está a punto de hacer, desde el versículo 27 hasta el capítulo 10, versículo 52, es el gran discurso del discipulado. Todo lo que usted necesita saber acerca del discipulado bíblico está en esos dos capítulos, del capítulo 8 al capítulo 10. Y en esos dos capítulos Jesús menciona en tres ocasiones su muerte. Y esto, como veremos, como que desconcertó un poco, ¿verdad?, la mente de los discípulos. Ahora, vamos al pasaje, los versículos 27 al 30, porque inmediatamente después de cada una de esas predicciones que Jesús va a hablar en estos versículos, Jesús instruyó a sus discípulos acerca del verdadero discipulado y lo que realmente significaba seguirlo a Él. ¿Por qué? Bueno, porque los discípulos hasta ese momento no habían comprendido bien la identidad de Jesús y qué significaría seguirlo a Él. Estos discípulos estaban muy entusiasmados porque el Señor los había llamado a seguirlo. Y ellos habían hecho algunas declaraciones del poder y de la posible deidad o divinidad de Jesús, pero todavía ellos no entendían realmente la identidad de quién era Jesús y qué significaría para ellos ser discípulos de Él. Eso no ha cambiado hoy en día. A veces aún nosotros como creyentes en el Evangelio no tenemos muy claro la identidad de Jesús y por ende no realmente entendemos lo que realmente significa ser un discípulo del Señor. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo nosotros sabemos que los discípulos no tenían un buen entendimiento de quién era Jesús y de lo que significaba ser su discípulo? Bueno, por lo que salía de la boca de sus discípulos y las actitudes que tenían. ¿Usted quiere saber lo que piensa una persona? Déjelo que hable. Ahí se revelan los pensamientos y las actitudes cuando la gente abre la boca. En Marcos 8:32, ¿qué es lo que vemos? Vemos que Pedro trataría de convencer a Jesús de que no llevara a cabo lo que había dicho acerca de su muerte. ¿Qué refleja eso? Que él no había entendido todavía la verdadera identidad de Jesús. En Marcos 9:34, un capítulo después, los discípulos estaban debatiendo acerca de quién será mayor en el reino de los cielos. Jesús constantemente dándole muestras de humildad y estos discípulos están peleándose y debatiendo quién de ellos va a ser el mayor en el reino de los cielos. En Marcos 10:37 veremos a Santiago y a Juan preguntando que cuál de ellos se iba a sentar a la derecha y cuál de ellos se iba a sentar a la izquierda del reino de Dios. Miren lo que estaba en la mente de estos discípulos, por lo que estaban meditando y pensando y sus preocupaciones. ¿Quién de ellos se iba a sentar a la derecha y quién de ellos se iba a sentar a la izquierda? Ahora hemos llegado a un momento crucial en el ministerio de Jesús. Jesús ahora, como veremos en los versículos 27 en adelante, Jesús ahora se lleva a sus discípulos hacia el norte de Israel para tener un tiempo de instrucción privada con ellos. Y esta no es la primera vez que Jesús hace esto. Cada vez que Jesús estaba con las multitudes y hacía milagros, ¿qué era lo que él hacía?
Se distanciaba y comenzaba a enseñarle cosas de manera individual a sus discípulos. Y Jesús llegó al área de Cesarea de Filipo, que es el lugar tal vez menos indicado para la primera proclamación humana de Jesús como el Mesías esperado. Si yo estuviera leyendo la Biblia por primera vez, o yo escuchara acerca de Jesús, ¿verdad?, el Mesías prometido, yo creo que llegaría a la conclusión o preferiría que esta declaración se hubiese hecho dentro de las murallas de Jerusalén, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios se hubiese hecho esta afirmación que Pedro va a hacer más adelante, pero no fue ahí donde se hizo esta afirmación de Jesús como el Mesías esperado. Y esta región específicamente representa una de las áreas más paganas e idólatras de la región y más hostiles hacia la fe judía. O sea, peor territorio no podía Jesús haber escogido para llevarse a sus discípulos para enseñarles. Es notable el lugar apartado que escogió el Señor para estar a solas con sus discípulos. Era un sitio apropiado por varias razones. Escuche bien. Estaba cerca de Cesarea de Filipo, donde había un majestuoso templo dedicado a César Augusto y el culto imperial. O sea que Jesús se lleva a sus discípulos al lugar de los lugares más idólatras que había en su época. Y miren, en las calles de esta región se solía escuchar el grito: César es el Señor. Y constantemente habían insignias, imágenes y gente proclamando y soldados proclamando por las calles: César es el Señor. Y es ahí donde Jesús se lleva a sus discípulos, mis hermanos. Además, estaban cerca del lugar que había pertenecido a la tribu de Dan, donde se habían abocado a la idolatría, a la adoración idolátrica de un becerro de oro y de una cueva sagrada dedicada al dios griego Pan. Esto era como una pequeña metrópolis de paganismo y de idolatría. ¿Y qué es lo que sucede en el paganismo y en la idolatría? Que la gente adora ¿a quién? A otros dioses, a falsos dioses, a dioses creados por sus propias manos. Y es ahí donde Jesús se lleva a sus discípulos para hacerle esta pregunta: ¿de quién dice la gente que soy yo? Este momento también es un momento crucial de cambio. Estamos a casi 6 meses para la crucifixión de Cristo. Ya han pasado 2 años y medio de ministerio, quedan 6 meses para la crucifixión. Y Jesús ahora va a dirigir todos sus esfuerzos de discipulado en preparación para su llegada a Jerusalén. De la manera en que Jesús trajo vista gradual al hombre ciego en Betsaida, ahora Él va a comenzar a traer vista espiritual a sus discípulos en relación a quién es Él y qué tipo de Mesías Él sería. Y esta exposición de hoy es un poco inusual porque yo solamente tengo un punto a desarrollar. Por lo general, en las predicaciones siempre se argumenta que deben haber 2, 3, 4 puntos. Bueno, hoy solamente hay un punto por desarrollar porque es lo que el texto nos permite. Yo no voy a sacar 5 puntos donde el texto no me lo permite, pero solamente hay un punto importante que yo quiero que nosotros veamos en esta tarde. Y si de todo lo que vamos a decir en esta tarde tú te llevas esto, yo creo que yo he cumplido mi objetivo. Y ese punto que vamos a estar desarrollando, que es lo que vamos a ver en estos versículos, es que tú y todo ser humano debe conocer y personalmente debe confesar quién es Jesús. Que todo lo que vamos a compartir hoy está basado en esa realidad y en esa pregunta. Jesús le hace una pregunta muy directa a sus discípulos. Eso lo vemos ahí en el versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y esta pregunta es una que los discípulos ya habían cuestionado en sus mentes desde que Jesús había calmado las aguas en Marcos 4. Porque se acuerdan en Marcos 4, o aquellos que no están familiarizados, en Marcos 4 hay una tormenta, hay una tempestad. Los discípulos piensan que se van a morir y ellos empiezan a gritar y a clamar y de momento Jesús calma la tormenta, desaparece la tormenta y los discípulos lanzan esta pregunta: ¿y quién es este hombre? O sea que ya esa pregunta los discípulos venían formulándola en sus mentes. Los discípulos responden a esta pregunta con algunas de las opiniones más comunes que había entre la gente. Eso lo vemos en el versículo 28. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías
y otros, algunos de los profetas. Ahora, estas afirmaciones, a pesar de que eran afirmaciones incompletas, manifestaban mucho respeto a la persona de Cristo y demostraban que reconocían algo singular en él. Fíjense que no dijeron, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos no respondieron, pues no sé, ellos no dicen nada de ti. Dicen que tú eres un loco por ahí. No, no, no. Ellos están utilizando unos personajes a los cuales ellos tenían algún tipo de respeto por este tipo de personas que menciona aquí el texto. Ellos demostraban ellos demostraban algo singular en la persona de Jesús. Juan el Bautista, por ejemplo, representaba pureza de carácter. Y esa pureza de carácter lo llevó a la muerte, ¿verdad? Por estar diciéndole a Herodes, la mujer que tú tienes contigo no es tu mujer, pero es un adúltero, arrepiéntete de tus pecados y arrepiéntete y cree en el Evangelio. Bueno, eso le costó la vida a Juan el Bautista. Elías representa el poder de Dios manifestado. Y los profetas representan la proclamación de la verdad. Y cada uno de estos personajes que los discípulos responden aquí, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero todos eran hombres falibles. Porque yo creo que si comparan, ¿verdad? Si a ti y a mí nos comparan con Juan el Bautista, con Elías o con alguno de los profetas, yo creo que nos sentiríamos bien, ¿verdad? Pero esa no era la mejor comparación que hacer con Jesús. ¿Por qué? Porque esos eran hombres falibles. Esos eran hombres también pecadores, que Dios por gracia los utilizó. Y aunque Jesús tenía algo en común con todos ellos, la respuesta no dio en el blanco. No dio. O sea, ellos tiraron lo mejor que pudieron, trataron de mirar lo mejor que pudieron, pero cuando dispararon a la pregunta, no dieron en el blanco. Era evidente que la gente no sabía todavía quién Jesús verdaderamente era. Y lo interesante de todas estas afirmaciones es que eran afirmaciones positivas acerca de la identidad de Jesús. Nadie aquí estaba diciendo cosas malas, con excepción de los fariseos, pero la multitud no decía cosas malas acerca de Jesús. Estas afirmaciones son muy parecidas a las afirmaciones que muchos hacen hoy en día acerca de Jesús. Pregunte. Usted habla con la gente y comparte con la gente y tiene la oportunidad de hablar acerca de Jesús. Mire, usted puede hablar de Buda, de Confucio, de Mahoma, de cualquier líder religioso y la gente no muestra pasiones. Pero cuando usted comienza a hablar de Jesús, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Y muchos honran a Jesús como un buen ejemplo a seguir, un buen maestro para escuchar, pero al igual que en los tiempos bíblicos, la mayoría de las personas terminan mal representando la identidad verdadera de Jesús. Muchos le aplauden, mientras que a la misma vez lo niegan. Lo niegan como el Señor y Salvador de sus vidas, pero no tienen problema en afirmarlo como un personaje histórico. Muchos conocen el nombre de Jesús, les reconocen como alguien que vino al mundo para salvar a los pecadores y algunos adoran regularmente en edificios apartados para el culto a Él. Pero hay pocos que realmente logran entender quién es Jesús. Muy pocos logran entender que Jesús es el único mediador, que es el último y único sacerdote, que es la fuente de vida y de paz, que es su Salvador, su amigo personal. Muchos siguen siendo muy comunes las ideas vagas acerca de Cristo. Cuando usted habla con las personas y comienza a hablar acerca de la persona de Jesús, tú te das cuenta que ellos no tienen claro la identidad de quién es Jesús en sus vidas. Para muchos Jesús es simplemente un artefacto de yeso o de madera que ellos lo pueden poner en cualquier esquina de sus casas. Esa es la identidad que muchas personas tienen acerca de Jesús. Por eso la pregunta acerca de la identidad de Jesús es inescapable. Yo creo que esta es una de las preguntas más importantes que los discípulos tenían que contestar y que cualquier ser humano debe contestar. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Jesús ahora hace un cambio. Ya escuchó lo que los discípulos dijeron acerca de él o lo que la gente pensaba acerca de él. Bueno, ahora Jesús le dirige la pregunta directamente hacia los discípulos. Y miren lo que dice el versículo 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Me llama la atención que Jesús no invirtió tiempo en tratar de corregir la identidad que tenían la gente acerca de él. Jesús no invirtió un segundo tratando de clarificar su identidad entre la multitud.
pero él sí quería que sus discípulos, a los que él llamó personalmente, realmente entendieran quién realmente era él. Y nosotros vemos algunas declaraciones acerca de la identidad de Jesús que ya han sido dadas en este Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1 hasta lo que hemos visto. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1:1, Jesucristo es presentado como el Hijo de Dios. En Marcos 1:11 vemos el relato del bautismo de Jesús, donde vemos la voz que clama desde el cielo, el Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En Marcos capítulo 1, versículo 24, aún los demonios tienen claro la identidad de quién era Jesús. Porque miren cómo dice en Marcos 1:24, tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y en Marcos 5:7 se identifica a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo, mis hermanos. Así que Marcos lleva 8 capítulos presentando la identidad de quién verdaderamente era Jesús. Y en el mismo centro de este Evangelio de Marcos, Pablo responde a la pregunta más importante acerca de la verdadera identidad de quién Jesús era. ¿Cómo dice el versículo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Mis hermanos y mis hermanas, esta es la única respuesta aceptable de quién era y quién es verdaderamente Jesús. Cualquier otra respuesta que tú y yo podamos dar que no sea que Jesús es el Cristo es errónea. Lleva a la condenación. Nadie puede ser salvo por medio de otra afirmación que no sea Jesús es el Cristo. ¿Qué significaba el que Jesús era el Cristo? Porque Cristo no es un nombre, Cristo es un título, ¿okay? Que se le otorga a esta persona, ¿verdad? Hablando acerca de Jesús específicamente. Pero ¿qué significaba el que Jesús era el Cristo? Bueno, afirmar que Jesús era el Cristo, escuche bien, porque a lo mejor hay algunos de aquí que son creyentes y no saben realmente qué significa Cristo o qué realmente significa que tú hayas confesado que Cristo es el Señor de tu vida. Bueno, afirmar que Jesús era el Cristo era afirmar que Jesús era el Mesías prometido y profetizado. El ungido que Dios enviaría un día para rescatar a su pueblo. El ungido que traería liberación y restauración total de todas las cosas. Aquel que traería el reino de Dios a la tierra. Y esto era lo que había en la mentalidad de la comunidad judía. Ellos estaban esperando a este Mesías, al ungido, al Cristo. Y en las Escrituras hay sobre 350 profecías que se cumplieron en la persona de Jesús. Ningún otro libro en la historia contiene tanto mensaje profético que se haya cumplido en una sola persona, mis hermanos. Solamente la Biblia, la palabra de Dios, contiene esa revelación profética acerca de la identidad de Jesús. Yo quiero que veamos algunas. Hay muchas, yo no le voy a dar aquí, estaríamos 3 semanas, pero quiero compartir algunas de las evidencias históricas y bíblicas acerca de la identidad del Mesías, para que usted comience a entender realmente la identidad de Jesús. Por ejemplo, Miqueas, un profeta de Dios, profetizando acerca del Mesías, dijo que éste nacería en Belén Efrata y llegaría a ser gobernante. Bueno, eso lo dijo en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pues bien, cuando Jesús vino al mundo, había en Israel 2 ciudades llamadas Belén. Una estaba en el norte del país, cerca de Nazaret, y la otra en Judá, cerca de Jerusalén. La que quedaba cerca de Jerusalén se había llamado anteriormente Efrata. Y fue justo en esa localidad donde nació Jesús, cumpliendo así la profecía. Eso lo vemos en Mateo capítulo 2, versículo 1. Una profecía que se había dado cientos de años antes de que se cumpliera. Ya se había dicho dónde nacería el Mesías, el ungido, el Cristo. Otra profecía de la Biblia anunció que Dios llamaría a su hijo para que saliera de Egipto. Y así mismo ocurrió, pues el niño Jesús fue llevado a Egipto y más tarde, cuando murió el rey Herodes, porque el rey Herodes quería matar a todos los niños de 2 años para abajo, porque había escuchado que había nacido el rey de los judíos. Y él se ensañó y mató un montón de niños en todas las ciudades cerca de Israel, porque él quería controlar esta revolución de un posible rey de los judíos. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó cuando Herodes murió? Bueno, que Jesús y su padre se regresan de nuevo
a Israel, y de este modo se cumplió la citada profecía que vemos en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1, y que tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 2, versículo 15. Otras profecías acerca del Mesías. En Génesis 49:10 se profetiza que él sería de la tribu de Judá. Y vemos el cumplimiento de eso en Lucas capítulo 3, versículo 23 al 33. Se había profetizado que nacería de una virgen en Isaías 7:14 y vemos su cumplimiento en Mateo 1, versículos 18 al 25. También dice que sería descendiente del rey David en Isaías capítulo 9, versículo 7 y vemos el cumplimiento en Mateo 1, versículos 1 al 17. También vemos en el Salmo 2:7 que Dios lo declara como hijo suyo. Y vemos su cumplimiento en Marcos capítulo 3, versículo 17 en el bautismo de Jesús. Y también Isaías 53 había profetizado que aunque el Mesías vendría a su pueblo no creería en él. Y eso lo vemos cumplido en Juan capítulo 12, versículos 37 al 38. Esta es la identidad del verdadero Mesías, del Cristo. La confesión abierta que los discípulos hicieron de Jesús en este punto era necesaria porque el pueblo en general no había logrado discernir su verdadera identidad. Los líderes religiosos se le oponían fuertemente y Jesús estaba a punto de dar a sus discípulos revelación adicional acerca de sí mismo, la cual tendría grandes implicaciones para ellos. Era esencial que el asunto sobre la identidad de Jesús quedara aclarada completamente. Por eso es que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Yo necesito asegurarme de que antes de que nosotros sigamos el camino hacia Jerusalén, ustedes realmente entiendan quién realmente soy yo. Porque de lo contrario, bueno, si es aún entendiendo quién realmente era Jesús, y no es hasta Hechos capítulo 2 donde entonces les cae el 20 y realmente entienden realmente la identidad de Jesús. Marcos expresa la confesión de Pedro en su forma más simple y directa. Marcos es el primero de los evangelios que se escribió y él resume esta confesión de una manera bastante simple y directa. Pero en Mateo, que es el pasaje paralelo, en Mateo 16, versículos 16 al 19, nos da otro detalle acerca de la identidad de Jesús como el Cristo, que es de suma importancia. Y esta es que la revelación acerca de la identidad verdadera de quién es Jesús, escuche, no se origina en la mente o en el corazón de los hombres. La revelación acerca de quién es Jesús viene por revelación divina. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículos 16 al 19, que es el pasaje paralelo de aquí de Marcos. Este es el mismo relato, pero con unos detalles adicionales. Miren cómo dice, respondiendo Simón Pedro a la pregunta que Jesús les había hecho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo no quiero poner pensamientos en Jesús que a lo mejor no los tenía, pero por la posibilidad de que a lo mejor Pedro dijera, jaja, yo sí sé cuál es la identidad de Jesús. Yo soy más inteligente que estos otros discipulitos que están por aquí. Por si acaso, Jesús, hermano, le revienta el globo y le dice en el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Hasta ahí yo estoy seguro que Pedro respiró hondo, ¿verdad? Y yo estaba con el pecho alzado. Pero miren cómo termina diciéndole Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús ya había confirmado esta verdad acerca de la revelación de la identidad de Jesús por revelación divina en Mateo 11:27. Miren lo que Jesús dijo aquí en Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y miren lo más importante de este versículo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Así que, ¿qué es lo que vemos en estos dos pasajes? Aquí vemos algo sumamente importante para nuestro entendimiento acerca de la identidad de Jesús en estos dos pasajes. Y yo quiero darle 4 cosas que estos dos pasajes nos revelan acerca de la identidad de Jesús. Número 1, que Jesús es el Hijo de Dios. Eso está claro, ¿verdad? Yo creo que no hay lugar a duda o interpretaciones equivocadas. Número 2, que Jesús y el Padre son Dios. Queda claramente revelado
esa identidad de que el Padre y el Hijo, aunque son dos personas distintas, son Dios. Esa es la esencia de la deidad de Dios. Número 3, que conocer al Hijo es conocer al Padre. Y esto es otro diálogo que Jesús tiene que tener con Felipe más adelante, cuando Felipe dijo, bueno, nosotros estamos cansados de verte a ti, por favor muéstranos al Padre. Y Jesús les responde, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía me haces esa pregunta absurda de muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero número 4, mis hermanos, comprender la identidad de quién es Jesús es un acto de revelación divina. Por eso es que nosotros, hermanos, afirmamos la doctrina de la elección y afirmamos la doctrina de la gracia irresistible y afirmamos ciertas doctrinas bíblicas, porque nosotros entendemos que las personas llegan a la fe de Cristo y del Evangelio por revelación divina dada por Dios. No es por algo innato que surja dentro del ser humano, no es por una capacidad personal que ciertos seres humanos tengan, no, es por revelación divina. El Señor es el que le revela la identidad de quién verdaderamente es Jesús en el plan de redención. Y Marcos termina este encuentro divino confirmando que Jesús revela su identidad a quienes Él quiere y cuando Él quiere, y eso lo vemos en el versículo 30. Porque ¿qué fue lo que pasó ahí en el versículo 30? Miren lo que hace Jesús, una cosa bien extraña, que no es la primera vez que la hace, pero una cosa bien extraña. Dice, pero Él les mandó que no dijesen de esto de Él a ninguno. Y uno se pregunta, ven acá, pero si la misión de Jesús era presentarse como el Rey, el Mesías, el ungido, y ahora Pedro, en una nación pagana llena de perdidos, está haciendo esta declaración pública de que Jesús es el Cristo. Esta era la mejor estrategia de evangelismo en esos momentos para predicar entonces la identidad de Jesús entre toda esta gente que se encontraba perdida. Pero eso no fue lo que sucedió. Jesús los mandó a callar. Porque miren, Jesús manda a callar. Y hay veces nosotros queremos hablar y Jesús nos manda a callar. Y sus discípulos necesitaban callar. Necesitaban cerrar el pico, cerrar la boca. Porque ya los conocemos un poco. Y especialmente Pedro. Era una combinación de boca y pata. Abría la boca y metía las patas. Y yo estoy casi seguro que él estaba muy entusiasmado por salir por las calles de Cesarea de Filipo a comenzar a gritar, Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido, Jesús es el Mesías. Pero Jesús le dice que no le dijesen a nadie acerca de esta revelación divina que habían recibido en esos momentos. Jesús les mandó enérgicamente que no dijesen a ninguno de que Él era el Mesías. La gente tenía muchas ideas falsas acerca del concepto del Mesías. Esta era la oportunidad perfecta para aclarar la confusión que había en la gente. Y Jesús, hermano, decide dejar a la gente en su confusión y no revelar realmente quién verdaderamente es Él. Una de ellas, de las ideas equivocadas que tenía la gente, especialmente en la comunidad judía, era que se pensaba que el Mesías davídico prometido sería una figura política y nacionalista destinada a liberar a los judíos del dominio romano. Ellos esperaban a un soldado montado en un caballo que viniera con millones de tropas detrás de él a libertar al pueblo de Israel del cautiverio del imperio romano. Eso era lo que ellos estaban esperando. ¿Por qué? Porque las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento daba la impresión de que ese sería el Mesías que estaría viniendo. Pero esa no era el tipo de libertad que Dios había prometido, en el Antiguo Testamento. Pero la misión mesiánica de Jesús era más amplia en su alcance y muy diferente en su naturaleza. Así que a Jesús no le gustaba usar ese título y los discípulos todavía no estaban listos para proclamar el verdadero significado de su papel como Mesías. ¿Cómo yo lo sé? Por lo que vimos anteriormente. Acaba de Pedro revelar, tú eres el Cristo. Un versículo después está diciéndole a Jesús, hey, ¿qué es eso de que te vas a ir que crucificar? ¿Qué es eso de que tú te vas a ir que dejar matar? No. Cambie esos planes, cambie esa estrategia, vamos a tener aquí una junta directiva y vamos a llegar a otro tipo de plan. Vemos, hermano, que aún los discípulos no entendían verdaderamente la identidad del Mesías, del ungido, del Cristo. Jesús sabía que él era el ungido de Dios, de modo que aceptó la declaración de Pedro como correcta, ¿verdad? Él no corrigió a Pedro por la declaración, él la afirmó.
Le dijo, sí, lo que tú has dicho está correcto, eso es verdad, pero no fue por tu propia capacidad, sino por revelación divina. Sin embargo, debido a las malas interpretaciones de los discípulos, Él les ordenó guardar silencio hasta que pudiera explicarles cómo el Mesías le era necesario sufrir y morir en obediencia a la voluntad de Dios. Miren, por eso uno de los consejos que se le da a una persona que llega por primera vez a la fe cristiana es que esa persona necesita ser discipulada, para que esa persona comience a adquirir un conocimiento bíblico acerca de la identidad de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de las Escrituras, de la iglesia. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros tenemos malas interpretaciones. Y lo peor que podemos hacer es enviar a una persona con malas interpretaciones a disque discipular a otro. ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar ahí? Eso va a ser un arroz con espagueti, no se sabe ni por dónde comienza ni por dónde termina. Por eso es importante que las personas sean parte de una comunidad de fe para que puedan ser discipuladas en la palabra del Señor. Y cuando hablen acerca de Cristo, puedan realmente hacer una representación bíblica de quién verdaderamente es Jesús y cuál es su verdadera identidad. Por eso es que a veces yo soy fiel creyente de que Dios salva a todo tipo de personas, inclusive salva artistas del mundo, ¿verdad? Dios extiende el evangelio a todo tipo de personas. Pero hay un fenómeno que se da dentro del cristianismo que a veces es difícil de entender. Cuando se convierte Pancho Pistolas, que es un artista famoso en el mundo, ¿verdad? Que todo el mundo conoce. No voy a mencionar el nombre porque a lo mejor es su artista favorito. Pero se convierte en uno de estos artistas famosos, llega a la fe supuestamente y ya al mes le tenemos una campaña evangelística predicando, dando congresos, conferencias, campañas evangelísticas, todo tipo de cosas. A los 6 meses ya es pastor. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros hacemos eso? La persona no sabe nada, es un neófito, necesita todavía ser instruido en la palabra de Dios, necesita realmente comprender la identidad del verdadero Jesús al cual él acaba de profesar, que a lo mejor no entiende todo, y a lo mejor Dios ha hecho una obra de salvación, pero nosotros lo dañamos, por no darle el tiempo a que realmente logre comprender la verdadera identidad de quién es Jesús. Y los discípulos tenían malas interpretaciones acerca de quién es Jesús. No solamente el pueblo tenía, los discípulos también tenían malas interpretaciones acerca de Jesús. Por eso es que en el discipulado se corrigen las malas interpretaciones. Y Jesús lleva discipulando a estos hombres por 3 años y medio. Por 3 años y medio los discipuló. Y aún así vemos algunos de esos rasgos de deficiencia en su entendimiento. Pero ya para concluir, mis hermanos, ya para concluir, yo quiero dirigirme a las 2 posibles audiencias que tenemos aquí en esta tarde. Yo quiero comenzar con los no creyentes. Y yo quiero hacer una aclaración bien enfática. Nosotros agradecemos a todos los que nos visitan, todos. Y las puertas de este lugar siempre estarán abiertas para que toda persona venga a recibir el evangelio y escuchar la palabra de Dios. Pero si tú que nos visitas o nos has visitado, Cristo no es o Jesús no es el Cristo de tu vida, yo tengo un mensaje para ti en esta tarde. A raíz de lo que hemos explicado acerca de Jesús y su identidad, yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? El destino eterno de tu vida depende de cómo tú respondas a esta pregunta. Escucha bien, el destino eterno de tu vida depende de cómo tú respondas a esta pregunta. Ay, pastor, porque yo tengo otros problemas en la vida, tengo un bill que pagar, no me va bien el trabajo. Ahora mismo, lo más importante en tu vida es que tú puedas responder quién es Jesús para ti. Si Jesús para ti es simplemente lo que muchos opinan acerca de Él, lamento informarte que tu opinión acerca de Jesús te llevará a la condenación eterna. Hay preguntas cruciales en la vida y esta es una de ellas. ¿Quién es Jesús para ti? No es quién Jesús según tu abuelita, tu tío, tu primo, tu vecino, tu compañero de trabajo. Es quién es Jesús para ti. Si Jesús no es tu Cristo, tu Mesías, tu Salvador, tu Perdonador, tu Redentor, tu Libertador, tu Mediador y tu único Dios verdadero, quiero que sepas que la ira de Dios por causa de tu pecado todavía está sobre ti y un día descenderá como río sobre tu vida para destrucción eterna. Un día descenderá sobre ti.
Y tú te estás haciendo el loco, estás silbando, eso no es para mí. Si tú no reconoces a Cristo como la verdadera identidad de quién realmente era Jesús, y tú no sabes responder esta pregunta de quién Jesús es para ti, mi responsabilidad y mi compromiso es advertirte. Es advertirte. Pero si hoy Dios te ha hablado y te ha revelado por medio de su palabra la identidad de su Hijo, Él te llama hoy. No es el domingo que viene, no es el mes que viene, es hoy. Hoy Él te llama al arrepentimiento y a la fe en Él. Hoy Jesús puede perdonar tus pecados y adoptarte dentro de la familia de Dios. Es hoy. Hijo mío, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Miren, mis hermanos, por aquí han transitado muchas personas. Y los que están aquí desde el principio saben que por aquí han transitado un montón de personas. Si todas esas personas estuvieran todavía aquí, nosotros no cabríamos aquí. Sinceramente, no cabríamos. Pero las personas han sido expuestas a la palabra de Dios, mis hermanos. El evangelio ha sido predicado. La revelación de Dios ha sido expuesta. Por seres imperfectos, que tal vez tenemos mucho que mejorar. Yo sé que yo tampoco soy el predicador más carismático posible, pero el evangelio ha sido predicado. Y sin embargo, muchos han cerrado sus oídos y han endurecido sus corazones, mis hermanos. Por eso, como hemos dicho en otras ocasiones, el mejor lugar donde un pecador puede estar es en una congregación, pero también es el peor. Porque cuando la palabra de Dios está siendo predicada, si no hay respuesta en fe y arrepentimiento, ese corazón se endurece, mis hermanos. Pero yo quiero dirigirme ahora a los creyentes, aquellos que han creído y han aceptado a Jesús el Cristo como el Señor de sus vidas. Si Jesús es tu Cristo, tu Mesías, agradécele la salvación que has recibido. Si Jesús es tu Salvador, tu perdonador, vive una vida de perdón hacia otros. Si Jesús es tu Redentor, tu Libertador, disfruta de la libertad que has recibido en Cristo Jesús. No para pecar, sino para vivir para Él. Si Jesús es tu mediador, presenta siempre ante Él tus preocupaciones y tus peticiones, pues Él intercede por ti. Si Jesús es tu único Dios verdadero, adórale con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Un creyente verdadero es aquel que está dispuesto a expresar sus convicciones a pesar de la opinión popular. No importa cuál es la opinión popular. Así la gente crea o no cree en la identidad de Jesús. Un cristiano verdadero es aquel que dice, Jesús es el Cristo, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? Eso es tu problema si tú no quieres creer que Jesús es el Cristo. Pero Jesús es el Cristo. Yo tengo suficiente evidencia bíblica y miles de vidas transformadas que muestran que Jesús es el Cristo. Un creyente verdadero es aquel que está dispuesto a expresar sus convicciones a pesar de la opinión popular y de manifestar abiertamente una convicción que es contraria a la de las masas. En el mejor sentido del término, es un creyente que con osadía sale al frente en defensa de la verdad. Pero tiene consecuencias, especialmente en la cultura que nosotros vivimos. Hace 50 años atrás tú podías decir, sí, yo soy cristiano, yo creo que Jesús es el Cristo, no había ningún problema. Hoy, métete a las universidades para que tú veas la oposición que tú vas a encontrar. Los niños y los adolescentes que están aquí, los jóvenes, ustedes saben que esto es verdad. ¿Cuál es la actitud de la mayoría de las personas en la escuela? Ellos no quieren saber y tener nada que ver con Jesús. Y en el momento en que alguien se identifica como cristiano, como alguien que ha afirmado que Cristo es el Señor, ya tú sabes lo que vas a experimentar, el rechazo, el desprecio, las críticas, las burlas. Y hoy es una hermosa tarde para que nosotros confesemos públicamente lo que Dios nos ha revelado acerca de su Hijo y lo que hemos creído acerca de la identidad de Jesús, el Cristo. Yo quiero que nosotros terminemos. Le voy a pedir en unos segundos que usted se ponga en pie, porque yo quiero que nosotros leamos públicamente y en voz alta. En el concilio de Nicea, unos 300 años después de la muerte y resurrección de Cristo, se comenzó a debatir la verdadera identidad de quién era Jesús. Y hubieron una serie de falsos maestros que empezaron a introducir enseñanzas contrarias a la identidad de quién verdaderamente era Jesús. Y en el concilio de Nicea se estableció de una manera clara como testimonio al mundo y al cristianismo:
Esto es lo que nosotros creemos acerca de la persona de Jesús. Y cualquier otra cosa que no sea esta identidad de quién es Jesús, no es el Jesús verdadero. Hay algunos que están familiarizados con esta expresión o lo que se conoce como el credo de Nicea. Y aunque el credo de Nicea no es infalible, la palabra de Dios sí es infalible y las cosas que se mencionan en este credo forman parte de la inspiración y de la verdadera identidad de quién es Jesús. Así que si tú has creído en Cristo como el Señor de tu vida y Jesús es el Cristo de tu vida, yo te voy a invitar a que tú te pongas en pie en esta tarde y que nosotros podamos proclamar en voz alta lo que el credo de Nicea dice acerca de la identidad de nuestro verdadero Salvador. Amén. Acompáñeme a poder proclamar esta verdad. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, engendrado eternamente del Padre, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, de un ser, misma naturaleza con el Padre. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo. Por el poder del Espíritu Santo, Él se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado bajo Poncio Pilato, que sufrió la muerte y fue enterrado. En el tercer día se levantó de nuevo, de acuerdo con las Escrituras, que ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Él vendrá de nuevo en la gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Padre, te damos gracias por la exposición de tu palabra, Señor. Ayúdanos a cada día a poder crecer en nuestro entendimiento acerca de la identidad de Cristo. ¿Quién realmente es Cristo para nuestras vidas? Y aquellos que a lo mejor todavía no han respondido a esta pregunta de quién verdaderamente tú eres, que en esta tarde, de la misma manera en que Pedro recibió esa revelación divina acerca de quién es el Hijo, que en esta tarde tú puedas impartir esa revelación a las mentes que están escuchando tu palabra en esta tarde, y que ellos puedan salir de aquí con esa revelación salvadora de quién realmente es Jesús, quién realmente es el Cristo, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.